Hola a todos, mi nombre es Tamara Arbelo y en esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de latinismos. Sin embargo, antes de continuar, debemos conocer el significado de latinismos. Estos son préstamos lingüísticos propios del latín que se incorporan al español. Pueden o no castellanizarse. Esto pretende utilizarse para dar términos a material académico o científico o para en el día a día expresar un poco más de vitalidad a las frases cotidianas. Los tipos de latinismo se clasifican de acuerdo a las ramas de la lingüística. Sin embargo, el fonético y el léxico se manejan en un mismo contexto. Luego le sigue el morfológico, el sintáctico y el semántico. La primera clasificación es los latinismos fonéticos léxicos. Se manejan estas dos vertientes de los latinismos porque de la fonética parte siempre un término. Esto ocurre cuando un término específicamente del latín deja de evolucionar a nivel fonético, lo que lo consolida como un término, es decir, una palabra, parte de un léxico. Esto permitirá que esa palabra se instaure en un nuevo modelo lingüístico o en este caso que se utilice como un préstamo del latín a una lengua bastante cercana que es el español. En la clasificación de tipo morfológico lo que realmente ocurre es que se toman morfemas, en este caso sufijos del latín, y se agregan a ciertas palabras del español para crear nuevos términos que, digamos, de alguna forma manejan cierta similitud con términos latinos. La clasificación de los latinismos desde el punto de vista sintáctico es el más complejo, ya que en realidad no hay una norma que pueda especificar estos tipos de latinismos. Sin embargo, es el más famoso porque a lo largo de la historia hay ciertas épocas en donde el latín ha tomado bastante importancia y se ha utilizado como una lengua culta. Cuando esto ha ocurrido, los escritores o poetas, muy parecido al recurso de los latinismos semánticos, utilizan este tipo de estructuras. Específicamente, en la actualidad nosotros podemos rescatar como un latinismo sintáctico la figura retórica del hiperbatón. El hiperbatón copia la estructura propia del latín en donde se cambian los elementos fundamentales de la oración, que son el sujeto y el predicado, que en el español son en ese orden, y se modifican, colocando primero el predicado y luego el sujeto. Los latinismos semánticos, al igual que los sintácticos, se caracterizan por ser un recurso poético. Es bastante difícil clasificarlos, ya que es muy rara las veces que de uso común se utilizan. Generalmente se suelen especificar en aspectos literarios, ya que los poetas o los escritores los utilizan cambiándoles el significado de la palabra en latín a un término en español. Esto crea un poco más de énfasis en la estructura literaria. Otra clasificación de los latinismos son aquellos que se diferencian por ser latinismos crudos y latinismos adaptados. Los primeros son aquellas palabras que se toman del latín como un préstamo lingüístico y no se les realiza ningún tipo de modificación. Simplemente se toman y se insertan en la lengua, en este caso en el español. Cuando se van a escribir estos términos, deben hacerse tanto en cursiva o en comillas. Esto a nivel visual le da a entender al lector que es un préstamo de otra lengua, que no pertenece a una estructura natural de nuestra lengua materna como lo es el español. La segunda clasificación, que son los latinismos adaptados, es cuando esta palabra, este préstamo lingüístico del latín, poco a poco se va modificando según la ortografía del español y se castellaniza. Es decir, que las palabras o estructuras propias del latín, como por ejemplo la Q o ciertos aspectos consonánticos, se simplifican al español, es decir, se les tilda según las reglas de ortografía si son palabras agudas, graves o esdrújulas, y no deben escribirse ni en cursiva ni con comillas, deben escribirse totalmente igual a otras palabras de su contexto porque ya pertenecerían a la lengua
en este caso al español. Como pudimos observar, hay distintas formas de clasificar a los latinismos, sin importar cuál de las dos clasificaciones se tome en consideración. Es importante entender que estos son préstamos lingüísticos propios de la lengua que dio base a nuestra lengua materna, que es el español.